Discipulado número 33 del libro de Levítico, y el tema, el Cristo en las fiestas solemnes. Este es el octavo discipulado, el octavo estudio de este capítulo, y estamos en Deuteronomio 16, así que por favor tenga lista esa escritura, porque el Señor nos sigue ministrando sobre esto. Dice la escritura, la palabra de nuestro Dios: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Vamos a leer el 17 para entender esta última parte. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús en Cristo, por cuyos méritos el sacrificio redentor único, precioso, eterno, incomparable e insustituible. Señor, ahora tenemos comunión contigo, somos tus redimidos, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Señor, somos tus santos, bendito seas. La honra y la gloria son tuyas, y todo el mérito, Señor, te pertenece. Gracias por esa misericordia infinita extendida, Dios, hacia nosotros, y habiéndonos alcanzado por medio de la fe revelada en tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, precioso Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Jesús como el Cristo en todo momento. Síguenos, por favor, ministrando en estos versículos y en esta revelación del plan redentor eterno del Padre a favor de sus redimidos. Señor, gracias. Ábrenos su entendimiento, danos sabiduría, danos revelación. Por favor, ministranos, Señor, tú. Toma el control de palabras y pensamientos y enséñanos tú, Señor, en esta hora. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Ya están sentaditos todos, así que estuvimos en la última reunión, hermanos, vimos cómo el último tiempo en el que el hombre, que en este caso ya ha sido alcanzado por la fe del Evangelio, al que ya le ha sido revelado la fe del Cristo, y que en base a esa fe, como dice la Escritura, hemos sido salvos, redimidos, santificados, justificados. Amén. En esa condición ya estamos nosotros, tenemos la calidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Cordero. ¿Está conmigo, hermano? De la iglesia. Y hemos pasado por los dos tiempos en los primeros dos tiempos en los que el Señor menciona que todo hombre va a presentarse delante de Él. Y eso es en el primer periodo, que está resumido aquí en la fiesta solemne de los panes sin levadura, donde ya dijimos que ahí se resume la obra redentora del Cristo, su sacrificio redentor, y su resurrección a favor de sus santos, de modo que ese sacrificio provee de parte de Dios la bendición para que usted y yo ahora podamos realmente estar en comunión con Dios, estar prácticamente en la presencia de Dios. Amén. Amén. De otro modo, hemos explicado que ningún ser humano tiene la condición de presentarse delante de Dios, haciendo todo lo que usted quiera, todo esfuerzo humano, todo esfuerzo moral, económico, social, lo que usted quiera, ser bueno con la gente, altruista. Ninguna de esas cosas le permiten a nadie acercarse a Dios. Amén. Amén. Porque la única manera que Dios ha establecido es, dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que incluye la fiesta de la Pascua, ¿sí?
la consumación del sacrificio de Cristo, la fiesta de las primicias, la resurrección y la fiesta propia de los panes sin levadura, que son los 7 días en los que los redimidos, ya trasladándolo a la aplicación real, los redimidos permanecemos en la eternidad o por la eternidad en comunión con el Padre por medio de la fe en el Cristo. En esa condición es la única manera que podemos estar delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie. El Señor Jesús lo dejó claro, dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede estar en comunión con el Padre sino por la fe del Hijo. Pero esa fe, hemos explicado, es la fe fundamental del Evangelio. Esa fe viene revelada por Dios por medio de su palabra, por obra del Espíritu Santo. Óigame, y es un privilegio grande porque nos damos cuenta que aunque millones de personas, miles de personas se preparan en el estudio teológico, conocen la Escritura, se profundizan un montón, y otros millones de gente estudian a diario, se les predica sobre la Escritura y todo. Sin embargo, no les ha sido revelada la fe del Evangelio. Amén. Entonces, porque esta fe que está aquí, revelada por Dios, ¿sí? Revelada, digo, en la Escritura, ahí está. Es un misterio para los que no creen. Para los que no han creído, es un misterio. Si usted le pregunta a la gente, mire, ¿y usted ha leído la Biblia? Pocas personas le dicen que sí. ¿Y usted conoce la Escritura? Sí, un par de cositas, versículos, Juan 3:16, que ni se lo pueden bien, ¿verdad? Pero algo han oído, nada más. Amigo. Entonces, el hecho de que Dios tenga esta revelación aquí pasa por la necesidad suya y mía, necesidad impuesta por Dios de dar el testimonio de Cristo. Si a usted y a mí nos ha sido revelado la fe del Evangelio, que es la fe en la persona y obra de Cristo, más nada menos nada, ¿sí? El aferrarnos a esa fe de manera absoluta e incondicional e incompatible con ninguna otra cosa, entonces estamos en una condición de privilegio delante de Dios, porque la Escritura nos muestra, como le dijo el Señor a los israelitas en el desierto, recordándoles la fe del pacto, que es la fe en el advenimiento del Mesías Cristo. Éxodo 19, 5 y 6. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. En la fe del pacto. Si diereis oído a mi voz. Entonces, este proceso en el que la persona oye la voz de Dios, no la puede oír en ese tiempo en el que ya esta revelación está completa. En el antiguo tiempo Dios hablaba por medio de los profetas, ¿no? Ahí estaba Moisés, que recibía la voz de Dios y la daba al pueblo. Pero dice la Escritura que Dios, habiendo hablado ya en tiempos antiguos, de muchas maneras, por medio de los profetas y a nuestros antecesores, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde está el testimonio de Cristo? Está en toda la Escritura. Amén. Entonces, el testimonio de Dios, la fe del Evangelio está aquí. Y cuando es revelada a alguien, hermano, debe producirse el deseo incontenible de dar ese testimonio. ¿Sí? De testificar lo que Dios ha revelado aquí. Amén. Ahora, en ese proceso en el que usted y yo damos testimonio del Evangelio, damos testimonio de la fe en la persona y obra del Cristo, estamos llevando a la gente a este punto que dice aquí, a que se presente delante de Dios. De otra manera no puede. Nosotros estamos, hermanos, con la fe del pacto, siendo la luz de Dios,
O sea, con la luz del Cristo en nosotros, dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del mundo es el Cristo que está en nosotros. Con esta luz del Cristo es que nosotros debemos guiar a las personas a la fe del Evangelio, a la fe del Cristo, porque ese es todo el propósito del Evangelio, de modo que ellos puedan encontrarse con Dios. Amén. Porque si no creen en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo, ni en su sacrificio redentor, ni en su resurrección, hermano, no hay forma de salvar a esas personas, de que esas personas alcancen salvación, porque ese es el propósito de Dios. Él no quiere, dice, que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y ese arrepentimiento implica desechar todo pensamiento, desechar toda creencia falsa y aferrarse a la fe correcta, a la fe verdadera, que no es la fe de la religión cristiana evangélica, no es la fe de los evangélicos, no es la fe de los protestantes, no es la fe de los católicos, no es la fe de cualquier denominación, es la fe de Dios testificada aquí. El que se aparte de esta fe, óigame, ya se extravió del evangelio, ya se extravió de la comunión con Dios. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, ustedes se han apartado de Dios para seguir un evangelio diferente. Y un evangelio diferente porque no es que hayan dos. Y lo que pasa es que hay quienes, conociendo la Escritura, dice que la distorsionan, la interpretan a su modo, de manera que apartan a los que oyen de la verdadera fe. Y esa actitud de las personas, hermano, es lo que ha provocado el surgimiento de tanta división y tanta denominación y tanta fe, entre comillas, religiosa. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás es el que usa a estas personas. Mire, todos los días se levanta un loco, un desubicado, dándole una interpretación diferente a la Escritura. Una interpretación que no es la del Espíritu Santo. Porque sin la obra del Espíritu Santo nadie puede tener una interpretación correcta de la Escritura. Solo van a ser interpretaciones humanas. Y en esas interpretaciones humanas hay error. Hay obras satánicas. Son doctrinas de error, doctrinas de demonio y doctrinas de hombre. Amén, hermano. Y de eso está lleno, hermano, todo el espectro religioso. La gente no se da cuenta que está inmersa en una fe religiosa. Y que creyendo que está en la fe correcta, todavía no se ha dado cuenta y puede darse cuenta demasiado tarde de su gran error. Pero usted y yo estamos llamados, mis amados, a ser la luz que ilumine el entendimiento de esas personas, que ilumine los ojos de esas personas y los lleve a la fe del Evangelio. Por eso es que el Señor fue claro, digo, me van a hacer 3 celebraciones en el inicio del verano: Pascua, primicias y panes sin levadura. Amén, hermano. ¿Qué es eso? Anunciando la obra, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección y la fe en Él para tener comunión eterna con el Padre. Simple. Ahora, simple lo estamos viendo usted y yo aquí. Ahora vaya a preguntarle a la gente allá afuera, ¿y qué dicen? No hay que comer la Pascua, hay que comer. Que hay que celebrar la Semana Santa en la fecha en que ir, es que ahí es que el Señor dice que hay que celebrar. Y dice el Señor luego, bueno, van a celebrarme a la salida del verano, me van a celebrar la fiesta de Pentecostés, la dedicación de los panes obtenidos con la cosecha recolectada.
¿Y eso de qué nos está hablando? Precisamente del segundo tiempo, como dice aquí, en la fiesta, dice, solemne de las semanas. Ese es el segundo tiempo. ¿Cuál es esa celebración? En la fiesta de la dedicación de los panes. ¿Está conmigo, hermano? Pero ¿de qué nos está hablando eso? Del tiempo en el que la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Cristo se manifiesta a través de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Eso es Pentecostés, hermano. ¿Sí? Predicando el Evangelio, usted y yo estamos en Pentecostés. ¿Cuándo termina el Pentecostés? Cuando venga el Señor por su iglesia. ¿Cómo vendrá? Dice, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el shofar. En una convocatoria única para su iglesia, para sus redimidos, cumpliendo la promesa que el Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Cuando este lugar esté listo, voy a venir para llevarlos conmigo, para que ustedes estén siempre conmigo. Amén. Los voy a tomar a mí mismo. Ese acto de arrebatamiento, al arpazo del que habla en la palabra en griego, es lo que nosotros entendemos como el arrebatamiento de la iglesia. La venida del Cristo por su iglesia. Amén. Entonces, eso es ese hecho que está por suceder, que no sabemos cuándo sea, el Señor lo dijo en Mateo 24, es ese acto que es voluntad de Dios y que sucederá en el tiempo de Dios, depende de un hecho que la iglesia debe consumar y cumplir: la evangelización mundial. Amén. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Bien, todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Mateo 24, 14. Y después dice, de esto viene el fin. ¿El fin de qué? El fin del sistema del gobierno del hombre. ¿Sí? El fin de los tiempos en los que el Señor había de venir. Porque recordemos que en Mateo 24, sus discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Mateo 24, 3, si no me equivoco. Y del fin del sistema del hombre, del gobierno del hombre. ¿Ven? Y dice el Señor: bueno, va a haber un montón de señales, pero la señal más importante es que este evangelio del reino, el testimonio de Jesús como el Cristo, será predicado y debe ser predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces dice, va a producirse el fin que ustedes me están preguntando. ¿Cuál es el fin? La venida del Cristo. Amén. ¿Cómo sucede esa venida? Aquí dice el Señor, mediante una convocatoria al son de trompeta, al son del shofar. La fiesta de las trompetas se conoce como shofarim, porque ahí lo que se toca no son unas trompetas normales, son shofares. Amén, hermano. Pero, momento, estamos en Pentecostés, ¿verdad? Estamos haciendo la obra del Espíritu Santo, la obra que Él hace en nosotros, y haciendo esa obra de evangelismo, llevando el evangelio a todo el mundo, dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Los que han de creer van a creer. Pero cuando cumplamos, todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, cuando cumplamos el mandato y este evangelio del reino haya sido predicado en todo el mundo para testimonio, entonces viene el Señor. Ahí está. Ahí entonces entramos ya en un tiempo que usted y yo, como hijos de Dios, debemos anhelar. El tiempo de la venida del Señor por nosotros. Porque ¿qué implica esa venida del Señor por nosotros? Implica, hermanos, primero, nuestra resurrección y la redención de este cuerpo, ¿sí?
este cuerpo corruptible, para que este cuerpo corruptible, dice la Escritura, se vista de incorrupción. Y para que lo mortal, amén, se vista de inmortalidad. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo van a hacer eso? En la venida del Señor por su iglesia. ¿Qué sucede cuándo? Cuando el Evangelio es predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Amén. Entonces el Señor cumple su promesa. Dice, entonces ven, ¿cuándo es? El día y la hora, dijo el Señor, nadie lo sabe. Ustedes, dice el Señor, estén preparados. ¿Cómo? ¿Y cómo nos preparamos? Y ahí viene la gran confusión de la gente, ¿verdad? Hermano, si usted no está preparado, se va a quedar. ¿Y cómo me preparo? Santifíquese. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde el hombre puede santificarse a sí mismo? Amén, hermano. Somos llamados, ¿sí?, a permanecer en santidad, que es la santidad en la que Dios nos ha puesto. Él nos ha apartado del mundo y nos ha hecho su propiedad. Nos ha hecho parte de su cuerpo. Entonces, en ese sentido es el único en el que nosotros nos podemos santificar. ¿Cómo nos santificamos? Cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Santificarnos no significa que yo me voy a vestir todo de blanco y voy a cerrar los ojos, yo no voy a hablar con nadie, ¿verdad? O me voy a encerrar a orar todos los días y ya no vuelvo, no veo a nadie. Eso no es santificar. Voy a orar y voy a ayunar y voy a vigilar, y ahí está la gente desvelándose por gusto, creyendo que de esa manera se santifica. La verdadera santificación del cuerpo de Cristo está en el cumplimiento del propósito para el cual Dios nos ha levantado y nos ha redimido. ¿Cómo nos preparamos? El Señor Jesús lo dijo claro. Bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Produciendo lo que Él nos ha mandado a producir. Trabajando para su viña, pues. Amén. ¿Cómo trabajamos para el Señor, hermanos? No trabajamos para el Señor recogiendo ofrendas, ¿verdad? O acomodando carros o cosas como esas. Ese es un servicio para los santos, ¿verdad? Para la iglesia. Pero no es un trabajo propiamente para Dios. No es hacer la obra de Dios, acomodar personas en una congregación, en un local. No, hacer la obra de Dios es dar el testimonio de Cristo. Es predicar el Evangelio. Y entonces ahí entramos en aquel proceso en el que si nosotros, óigame, no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿me está oyendo, hermano? Si nosotros no nos sometemos a la guía y control del Espíritu Santo, que eso es la llenura del Espíritu Santo, no vamos a hacer la evangelización. No vamos a cumplir el propósito de Dios. Porque quien testifica a nosotros es el Espíritu Santo. Y si yo estoy dormido y si yo estoy acomodado, ¿verdad? Y me intereso solo en conocer, y ay, sí, ay, qué bonito, hermano, el Evangelio, y ay, que Jesús es el Cristo, y ay, mira, aquí está en Génesis, y eso lo ahí está el Cristo, sí. Pero no paso de ahí. ¿Sí? Entonces, estoy cayendo en la condición de las vírgenes insensatas. Las que sabiendo que el esposo venía, descuidaron el aceite. No se proveyeron del aceite que es el Espíritu Santo. Ignoraron al Espíritu Santo. ¿Eran novias? Sí, eran novias. ¿Eran llamadas a ser esposa? Sí. ¿Sabían que el esposo venía? Sí. Pero, ¿qué pasó? Que no estaban haciendo lo que el Señor dijo que hicieran. No tenían sus lámparas con aceite
Y por tanto, no estaban alumbrando. ¿Cómo alumbramos si no es con la guía del Espíritu Santo, hermano? Por eso es que cuando el Señor vino, esas novias se quedaron. Y eso es una representación de todo aquel que, conociendo el Evangelio, no es obediente a la fe. Que entendiendo y habiéndole sido revelado que Jesús es el Cristo, se acomoda y piensa que hasta ahí está bien. ¿Sí? Y no es obediente a la fe porque dice, ay, hermano, si hay tiempo, ¿verdad? Y nosotros podemos dar testimonio del Cristo de muchas maneras, pues, ¿verdad? Principalmente nuestra conducta, hermano. ¿Verdad? Si es por la conducta, hermano, nadie es digno de dar el testimonio de Cristo. ¿Sí? Pero el Señor nos ha mandado y vayan y prediquen. ¿Sí? En ese proceso de predicar el Evangelio vamos a modelar al Cristo. Pero no esperemos estar modelando al Cristo primero para después ir. Es que me siento mal, ¿verdad? Porque yo no tengo un buen testimonio. Si es que no es su testimonio el que va a ir a compartir con las personas. Es el testimonio de Cristo. En la medida en que usted y yo nos sometemos a la obediencia y a la fe, Dios nos purifica, nos limpia. Mientras nos ocupemos en la obra de Dios, ¿qué tiempo vamos a tener de andar dando mal testimonio, ¿no? O de metiéndonos en cosas que no nos edifican? O de que nos involucran en chambres, en relajos del mundo. Allá vimos al hermano en la iglesia Wínica. Entonces, ¿por qué? Sí, ¿qué andaba haciendo ahí, pues? ¿Verdad? O allá estaba el hermano por tal lugar, ¿verdad? No, o sea, en la iglesia estadio, ¿verdad? Entonces, en realidad, hermanos, si usted y yo tenemos claro el testimonio del Cristo, y esa es nuestra prioridad en ese proceso, dice el Señor, el que da fruto, porque el asunto aquí es producir fruto, recolectar la cosecha. No hay más. Amén. Y esto que ni nosotros lo hacemos. Pero dice el Señor, abran su boca, hombre. Den el testimonio del Cristo si ustedes lo tienen. Dice, el que da fruto. Lo limpiaré, dice. El que lleva fruto. El pámpano, la ramita conectada a la vid verdadera, que es el Cristo, va a dar fruto, hermano. ¿Sí? Pero dice que el que da fruto lo va a limpiar para que dé más fruto. Pero el que no da fruto, hermano, está condenado a contaminarse y ahogarse en la suciedad que se le va a generar por no dar fruto. ¿Cómo nos limpiamos, hermano? Creyendo al pacto y dando testimonio, hermano. No solo creyendo, sino fundamentalmente dando testimonio. O sea, yo debo permanecer en la fe, pero debo estar dispuesto a dar testimonio de fe. Porque si yo me callo, digo, Señor, mire, si ustedes se callan, a la piedra voy a hacer hablar. Y ahí están las piedras diciendo, estos hermanos, gran bulla, ¿qué hacen? Y ni predican. Yo veo más a los fulanos, ¿verdad? Que pasan todos los días. Y los domingos más, ¿verdad? Con sombrillas y todo bien trajeado. ¿Qué hay esto, hermano? Si tuviéramos la convicción que Satanás pone en estas personas, porque no es Dios el que lo impulsa, porque no están predicando a Cristo, no están predicando la fe en el Evangelio, están predicando la fe en el reino de ellos, porque el reino de Cristo no es de este mundo. Y porque Dios no ha prometido un reino eterno en esta tierra. Amén. Ahora, pero si siquiera eso les copiaran, ¿verdad? Ya hubiésemos cambiado muchas cosas. O Dios ya hubiese orado. ¿Sí? Y hubiésemos avanzado mucho más en la predicación del Evangelio. Hubiésemos aportado más a la venida de Cristo. Ahora, hasta que la venida de Cristo no se dé,
estamos en la presencia del Señor como su iglesia, siendo guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Si estamos en el propósito de Dios y en el propósito del Espíritu Santo, que es de dar el testimonio de Cristo. ¿Sí? Estamos en el segundo tiempo aquí. Para llegar al tercer tiempo, tiene que suceder, como dije, la evangelización de todo el mundo. Y cuando el Cristo venga, entonces entramos ya a este tercer tiempo, el que se menciona aquí, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Por qué menciona solo la fiesta solemne de los tabernáculos? Porque está hablando de los tiempos. Y el tercer tiempo es al fin del verano, cuando ya está por empezar el invierno. Allá por finales de año, ¿verdad? Para nosotros. Octubre. ¿Qué pasa ahí? En esas fechas se celebra fiesta de los shofares, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso, hermanos, está en el tiempo de Dios. Porque como hemos visto aquí, o como vimos en Levítico 23-27, vamos a Levítico, por favor. Regresemos ahí de Deuteronomio a Levítico 23. Porque todo lo que sucede, hermanos, en este periodo que se llama el mes séptimo, o en este periodo que se llama la fiesta de los tabernáculos, se sucede en el mes séptimo, que es entre finales de septiembre y mediados de octubre. ¿Está conmigo, hermano? El mes de Tishri, que es el mes séptimo del calendario judío. ¿Está conmigo, hermano? Pero veamos este detalle. ¿Cuándo sucede la primera celebración? ¿O cuándo sucede en este caso? La primera celebración del fin del verano. El día primero del mes séptimo. Mira lo que dice el versículo 24. Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Sí? El primer día del séptimo mes, ¿sí?, indica el tiempo de Dios. ¿Sí? Por eso es que la venida de Cristo es una fecha que no está establecida. Y dice, ese día va a ser un día de reposo. Porque la iglesia, sí, usted y yo, seremos llevados con el Señor, entramos al reposo eterno de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Y dice, pero esa conmemoración, dice, se hará al son de trompetas y una convocación santa, es decir, los convocados solo son su pueblo. En esto entendamos, mire, por favor, hermanos, que los que no han creído no pueden estar incluidos. La gente voluntariamente o con conocimiento de causa, religiosamente le ocultan estas cosas a las personas. Satanás le ha hecho creer mediante la religión más grande a toda la gente que todos somos hijos de Dios y que Cristo murió por todos y que por tanto no importa lo que usted haga, al final, si usted cree en Jesús, usted es salvo, usted es hijo de Dios. Y no es lo que dijo el Señor Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, ese es el verdadero discípulo. ¿Amén? Y entonces, en esa confusión, hermano, a la gente no le hablan de la venida del Cristo, porque la venida del Cristo es clara. Jesús no viene para llevarse a todo el mundo.
Viene para llevarse a sus redimidos. ¿Sí? Para unirse a su esposa, que es su cuerpo, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, esta iglesia que somos usted y yo, ahorita estamos, hermano, estamos en la presencia del Señor, pero no en una comunión plena. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Se entiende? Usted y yo tenemos comunión con Dios. Cuando oramos y elevamos nuestro espíritu al Señor y hablamos con Él, estamos en la presencia del Señor. El problema es que lo que nos impide es esta naturaleza pecaminosa. Por eso es que en Salmo 116:15, el Espíritu Santo dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que el Señor ama, estima cuando sus santos se mueren. Y nosotros no queremos morir, ¿no? Ahí sí yo les pregunto, ¿cuántos santos del Señor hay aquí? No va a levantar nadie la mano porque Dios quiere que me muera. Pero es que si usted y yo hemos creído que Jesús es el Cristo, hemos sido hechos santos, santificados, justificados. Amén. Somos hijos de Dios ahora. Le pertenecemos a Él y cuando Él vino a morir. Pero se da cuenta cómo nos aferramos a la vida y a este cuerpo. Nos aferramos duro. Primero no pensamos que nos vamos a morir. Nadie piensa. Usted está pensando que mañana va a ir aquí, va a ir a hacer allá, va a comer esto, va a llamarle a no sé quién, pero ¿y qué tan seguro está usted de que mañana va a estar bien? Yo puedo haber hecho mis planes para fin de año, y quién me garantiza que voy a llegar. Por eso es que los verdaderos hijos de Dios, hermano, no estamos aferrados a este mundo, ni a este cuerpo, ni a esta vida. Amén. Y si el Señor nos quiere llevar, nos va a llevar en cualquier momento, sano o enfermo. Ahora, mire, la voluntad del Señor con sus hijos es de Él, porque Él es soberano, Él es el que decide. Usted me podría preguntar, ¿y por qué Dios no sanó a Lázaro, hombre? Si el hombre creía, bueno, pero ahí lo tuvo que los chuchos no estuvieran caminando allá a la entrada de la casa del rico. ¿No le parece a usted como incoherente, verdad? Incoherente para nosotros, pero no para Dios. Porque nosotros nos preocupamos por el cuerpo, pero a Dios no le interesa este cuerpo. Amén. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Entonces al Señor, ¿de qué moramos? Le tiene sin cuidado. Yo sé que entre los hermanos que murieron hoy que estamos en invierno, aquí en el Arenal de Montserrat, ¿verdad? Aquel bus que fue arrastrado por corriente y unos hermanos iban ahí. Yo sé que ellos quizás no pensaron que no habrían querido morir así, ¿no? Pero el Señor se lo quiso llevar así. Ahora los familiares no entienden, están chillando todavía, recordando todos los años, ¿no? Porque no entienden realmente el propósito de Dios y porque la voluntad de Dios no es comprensible para nosotros. Mis caminos, digo Dios, yo no pienso como ustedes. No saben, no me entienden ni me van a entender nunca. Y entonces ahí entendemos por qué Dios no quiso sanar a Lázaro. ¿Sí? Ahí entendemos por qué permitió Dios que una torre le cayera a 18 varones galileos, dice, en los tiempos de Jesús.
O que otros tantos jóvenes hubieran sido sacrificados por Herodes en sus sacrificios paganos. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, por lo mismo, mis amados, para nosotros que somos la iglesia del Cristo, mientras estemos en el cuerpo, nuestro propósito fundamental no debe ser nuestros planes, nuestras metas, ¿sí? Ni a lo que nosotros nos agrada, sino que nuestro propósito, mientras estemos en este cuerpo, es hacer la voluntad. Debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Digo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si el Hijo eterno, igual al Padre, coexistente, ¿sí? Compartiendo la misma esencia divina, se sometió en su condición de hombre a hacer la voluntad de Dios hasta la obediencia a la muerte. ¿Quiénes somos usted y yo para no someternos a la voluntad de Dios? Y para no disponernos a hacer la voluntad de Dios hasta donde el Señor diga. El apóstol Pablo, que fue un hombre que Dios le dio revelaciones, y él mismo lo dijo, profundas, tremendas, dice: el Señor me ha permitido un aguijón en mi carne, ¿sí? Y era una enfermedad, un padecimiento que no se le quitaba. ¿Y por qué no se lo quitó el Señor 3 veces? Que el Señor, pero ya me dijo, ay, también. Pero Pablo no se quedó quejando porque el Señor no le quitaba el aguijón. Él siguió predicando hasta que, de acuerdo a la tradición, ¿verdad?, religiosa, fue muerto, atravesado por un espada. Y él dijo: no, si ya estoy pronto a ser sacrificado. Mire qué bonito. Ya el Señor le había dicho. Pero él no estaba llorando, él estaba contento. Ya el Señor me ha revelado y yo ya voy a ir con él. Mire usted, ¿qué tal si el Señor nos revela, no? Porque ya no va a llegar el día. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener? Señor, vamos adelante de sequía. Ay, por favor, dame unos 5 años más. No, hombre, sí que no es lo que vos querés. Te estoy avisando que ya vas a morir. ¿Y qué hago, Señor? Hacer mi voluntad. Pero me duele, pero me cuesta. ¿Sí? Hacerla. Porque tu meta no está en este mundo. 1 Corintios 15, 19. Si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de todo el hombre. ¿Por qué? Porque estamos en la condición de la gente del mundo que espera que Dios le solucione todas las cosas que tienen que ver con esta vida. Señor, saname, guardame, prosperame, bendecime. ¿Sí? ¿Qué más? Protegeme. Y en todo lo que tiene que ver con este mundo, es todo lo que la gente se supone, entre comillas, cristiana evangélica, le está orando al Señor. Hacen oraciones en la mañana, al mediodía y en la noche. Señor, mi petición, la petición de la hermana Julianita Remberta Gutiérrez, ¿verdad? Que pide por su hijo que esté encarcelado. Papá, va a seguir encarcelado. Hermana Julianita Rebeca de la Fuente pide oración por su enfermedad. Oremos para que siga enfermo. O ahí está orando la gente para cosas de este. La verdadera iglesia del Cristo no ora por las cosas de este mundo, hermano. Ora, digo el apóstol Pablo, porque sean abiertas puertas para la predicación del evangelio. Como iglesia del Cristo, Él tiene cuidado de sus hijos. Y si nos quiere sanos predicando el evangelio, nos va a tener sanos. Y si nos quiere tener enfermos predicando el evangelio, nos va a tener enfermos. Pero es su voluntad.
Él sabe. Y mi corazón, mi mente, mi meta no tiene que estar puesta en que el Señor me sane o no me sane. Si el Señor me bendice económicamente o no. Ay, hermano, yo no sé por qué los impíos, miren cómo tienen pichos acá esas iglesias que no tienen el evangelio, tienen dinero. Y nosotros aquí necesitando, ¿verdad? Y que solo con dinero necesariamente podemos predicar el evangelio. Claro que se necesita más. ¿Sí? Pero, óigame, hasta aquí le voy a decir una cosa. Esta congregación no se ha sostenido necesariamente por las ofrendas. Nos hemos sostenido porque el Señor nos tiene. Y Él ha provisto de muchas maneras. Si no, usted fíjese bien ahí al final del culto. Va a acérquese a ver cuánto es la ofrenda que queda. Y ustedes mismos la traen. O no la traen. O pudiendo traerla, no la traen. Amén, hermano. Pero a pesar de nosotros, el Señor hace su obra. Ahora, lo haría de mejor manera si nosotros entendiéramos que el propósito del Señor es que su iglesia financie la evangelización. Pero mientras no entendamos, ¿será que estamos dentro de la plena voluntad del Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor correctamente? Pero no damos para que se haga la evangelización y no abrimos la boca. Estamos bien mal. Por eso es que el Señor, hermanos, a su iglesia, antes de su venida, le envió 7 cartas por medio de su ángel. ¿Sí? A las iglesias allá en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 al 4. Y le manda, y ese mensaje es un mensaje universal. No es que esté para esta iglesia, esté para otra, no. Ahí es un mensaje para todo el creyente en Cristo de todos los tiempos. Y ya lo hemos analizado con ustedes. Ya si no nos han permitido. Vamos a entrar luego, más adelante en eso, de nuevo, porque es necesario entender. Pero dice el Señor, retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos? En teoría, el testimonio de Cristo, la fe del Evangelio. Y dice el Señor, tienes una cosa, no has negado la fe. ¿Cuánta gente ha negado la fe a altura? Y aquí dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay que hacer buena obra. No, hermano, es la obra de Dios, no son las obras de los hombres. Según hayamos trabajado. Pero dice el Señor, yo vengo pronto. Dice el Señor, aunque no tienes, aunque eres pobre, aunque no tienes recursos, pero estás esforzándote. Dios le habla, mire, a la iglesia, a la iglesia que tiene capacidad económica. ¿Sabe qué pasa con la capacidad económica? La gente se pierde y pone su fe en el dinero. Dice el Señor de aquí, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. El Señor me ha bendecido, hermano. ¿Y qué hace la gente bendecida? Vendiendo sida, hermano. Porque no están predicando el evangelio. Emocionadas, contentas con su bendición y el evangelio les importa lo menos posible. O les importa nada. Pero la iglesia pobre dice, tiene poco, pero estás haciendo mi obra. Pero no has negado la fe. Que seamos de esos, hermano. Pero no la iglesia pobre que no da. Que no seamos la iglesia pobre que da. Porque dice el Señor, cada uno dé según haya prosperado. Si el Señor nos da poquito, pero si el Señor nos bendice, vamos a dar conforme el Señor nos dé. Y lo demos para la obra del Señor. Amén. Ahora, por eso, hermanos, es que en
en este punto en el que hablamos y meditamos sobre la fiesta de la trompeta, ya dijimos que es la venida del Señor por su iglesia. Ahí entramos la iglesia ya en el tiempo de Dios. Y ahí ya no vamos a estar en este cuerpo. Los que allá hayan muerto, miren lo que voy a decir, como dijo el apóstol Pablo, con la fe del apóstol Pablo. Los que hayan muerto, cuando el Señor venga, dice que resucitarán primero que nosotros, los que estemos vivos. Pero los que estemos vivos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No nos vamos a morir. Qué lindo, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Y vamos a recibir al Señor para estar con Él. Amén. Ahí, hermano, ahí empieza el proceso de las siguientes dos fiestas solemnes, que es el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. El día de la expiación representa el intermedio entre los juicios de Dios, ahí está incluido la gran tribulación, y la venida del Cristo para reinar sobre la tierra. 1000 años sobre los hombres. Ese es un reinado que se tiene que cumplir como Dios lo dijo. Dice que va a regir a las naciones con vara de hierro. Los que hayan sobrevivido a la tribulación, ¿verdad? ¿Están conmigo? Porque van a morir, hermanos, muchos hombres, pero van a quedar los jóvenes, los niños, los que no vayan a la guerra. ¿Eh? Y las mujeres. Ellos van a entrar al gobierno de Cristo, de todas las naciones. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, pero después de que pase ese gobierno, mientras duran los 1000 años del gobierno de Cristo aquí en la tierra, Satanás dice que es encadenado. ¿Sí? Para no engañar más a las naciones. Al cumplirse los 1000 años es desatado. ¿Y qué hace la gente? Vuelve a su incredulidad. Vuelve a ser engañada por Satanás. Se rebela contra Dios y entonces ahí viene el juicio final. ¿Está conmigo? Ese juicio final, aquí, hermanos, está representado con el día de la expiación, el día en el que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos, dice. ¿Quién los va a juzgar? Nuestro Señor Jesús. Ese se llama el juicio del gran trono blanco. Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso es que de este día, de la fiesta de la expiación, para los judíos es un día de ayuno. Ellos ayunan. Antes de ese día, porque el primer día es la convocatoria santa, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios y todo lo demás, ¿sí? Pero 10 días después es el día de la expiación. Ese es el propio día en el que se ayuna y en el que supuestamente hay un juicio de Dios sobre los pecados de cada uno. Estamos hablando de los israelitas. Entonces, y eso representa el tiempo en el que todos aquellos que habiendo oído y no habiendo creído van a venir a estar delante del Señor y no van a tener excusa. Por eso los profetas allá como quiero ver Malaquías dicen es un día terrible. Es el día de la ira de Dios. La ira ya en el libro de Apocalipsis dice la ira del Cordero. Porque el juicio lo va a ejecutar nuestro Señor Jesús. Sobre todos los incrédulos. Y allá dice que muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Estamos en Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. Donde ya antes el Señor ha mandado a la bestia y al falso profeta. Y a Satanás. Ya está la Trinidad satánica en el infierno y todo el que no creyó, ahí va a tener su veredicto final. Amén.
Entonces, ese es el día de la expiación. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el día de la expiación. Sí, lo vamos a ver, pero no como juzgados. Lo vamos a ver sentados junto al Cristo. Amén. Y entonces, después del día de la expiación, la última celebración es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? Esto lo vamos a estudiar Dios mediante la próxima semana. Pero yo quiero que leamos algunos versículos, hermanos, para que tengamos claridad en esta celebración del día de la expiación. Dice que el versículo 24 que estábamos leyendo, Levítico 23, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahí el Señor se lleva a su iglesia. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasa? La siguiente celebración está en el versículo 27. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y esto nos habla, hermano, de cuando el Señor Jesús viene, después de la tribulación, viene con nosotros, con su iglesia. Y ahí es visible para todo el mundo. Y los judíos que no creyeron, los del pueblo de Israel que no creyeron en Cristo, pero que al verlo venir creen en Él, ¿amén?, esos van a ser salvos. Amén. Y por eso dice Apocalipsis 1:7. Mire lo que dice, por favor, para que hagamos el clic aquí con esta escritura que estamos leyendo. Apocalipsis 1:7. Mire lo que dice. Dice: he aquí que viene con las nubes. No dice que viene en las nubes. Esas nubes que acompañan al Cristo son millares de redimidos. Somos su iglesia. Amén. Y dice: ahí todo ojo le verá. Y ahí viene el arrepentimiento de Israel que aplica para este propósito que dice Dios. Tienen que afligirse. ¿Por qué? Porque ese día tienen que reconocer su error de no haber creído que Jesús era el Cristo. Y dice: todo ojo le verá, ¿verdad que sí? Todo ojo le verá. Amén. Ahí sí es una venida visible. Pero dice: y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? El pueblo de Israel. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Verdad que la gente se va a lamentar al ver que realmente Jesús es el Cristo, que Él es real y que lo que dijo lo cumplió y lo cumplirá en su venida? Amén. Y ahí van a ver que esto no era broma, ¿no? Por eso es que la gente le va a doler y se va a lamentar. ¿Y qué hacemos? Ahí los únicos que van a poder ser salvos son los del pueblo de Israel, que al verlo venir crean en Él. Y por eso es que es puesto como un día de aflicción, de arrepentimiento. Fíjese que los significados de este día de expiación es santa convocación, día de arrepentimiento, resurrección, día de salvación, día de reunión del novio con la novia. Amén. Porque estos que crean en el Señor aquí van a ser incorporados a la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Ahí van a juntarse, por así decirlo, la totalidad del cuerpo de Cristo, en aquellos redimidos que sean del pueblo de Israel. Amén, hermano. Por eso es que volvamos a Levítico 23. Dice, versículo 32 de Levítico 23: día de reposo será a vosotros. ¿Ven? ¿A quiénes? A los que esperen
A los que abrigan sus almas ese día, a los que estén esperando al Cristo. Amén. Del pueblo de Israel, no nosotros. Y dice, y afligiré vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Amén. Entonces, en ese punto, hermanos, entra el gobierno del Cristo. ¿Sí? El que no creyó va a entrar, se va a lamentar, va a entrar al reino, al gobierno del Cristo, al reino milenial del Cristo, pero no en calidad de redimido, sino en calidad de testigo de la palabra de Dios, de que lo que Dios habló es una verdad eterna. Y van a entrar al milenio no para ser salvos, sino para ver la verdad de Dios y comprobar la verdad de Dios. Comprobar su justicia, su fidelidad. Cosas que solo van a poder verla y la van a disfrutar, pero que al final no les va a salvar. Porque esta misma gente que entra al milenio, hermano, esa misma gente se revela contra Dios al final del milenio. Amén, hermano. Pero por eso digo que en la última celebración, que es la celebración de la fiesta de los tabernáculos, es que hablamos de ese gobierno, de ese reinado del Cristo y del gobierno eterno del Cristo con sus redimidos que somos usted y yo. Amén. Pero eso lo veremos Dios mediante en la próxima reunión, si el Señor nos lo permite. Si Él aún no ha venido, póngase en pie conmigo, por favor. Y oramos para dar gracias al Señor. Inclinemos el rostro, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, gracias. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Precioso Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Jesús como Cristo, por abrir nuestros ojos, por hacernos entender esta bendición preciosa en la fe preciosa de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo que nos has revelado. Ayúdanos, Señor, a entender como Iglesia del Cristo el propósito de nuestra redención y el propósito de estar en este tiempo de Pentecostés, esperando tu venida, pero anunciando, Señor, el Evangelio, dando testimonio de aquel que murió y resucitó para que todo aquel que cree en Él pueda tener vida eterna, perdón de pecados, comunión eterna con el Padre. Señor, que podamos cumplir ese propósito como iglesia tuya. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a someternos a ti, a someternos a tu guía y a tu gobierno para hacer la voluntad de Dios como iglesia de Cristo. Por Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor amado.